Perfecto. Axel, perdió el consenso de los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados que alumbró, digamos, esa reformulación del pago del impuesto a las ganancias la semana pasada con la decisión que tomó el Senado en el día de ayer. ¿Los desautorizaron a ustedes? No, mira, lo estamos observando a ver cómo evoluciona. Hay diferencias entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Vos sabés que yo soy diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Pero el Sí, diputado es representante no de su distrito, sino que la idea es que sea representante de los intereses generales, mientras los senadores son por provincia y se sí. supone que representan más el interés específicamente Sí, bueno, provincial pero eso es medio de la... relativo, porque eso quedó de lo previo a la Sí, reforma sí. cuando los legisladores, los senadores en este caso no se elegían de forma directa, pero supongamos que por tradición funcionan un poco así, es cierto. Ponele que sí, Mm. pero lo que yo quiero marcar es que todo este lío de ganancias, que ganancias están en el candelero hoy, tiene que ver, en primer lugar, con algo que es parecido a lo del fútbol para todos. Macri en campaña promete que va a eliminar el impuesto a las ganancias. A mí me pasa, y te hablo de mi experiencia personal, como candidato, yo era ministro de Economía y candidato a diputado, ¿viste? Pero me tocó hacer campaña y recorrer y charlar con la gente. Había gente que venía y decía, yo lo voy a votar a Macri porque él me saca el impuesto a las ganancias. Entonces, ahí hay una figura que no sabría cómo llamarla. Yo la llamo estafa electoral, pero no sabría, porque no es del Código Penal. Pero Macri llega al gobierno y empieza a hacer muchas cosas que no había avisado que iba a hacer. Aparentemente descubre que la economía era un desastre, por eso sería la pesada herencia que le va tan mal en lo económico, pero al mismo tiempo que cumple con los grandes grupos económicos, con los fondos buitres, que le paga casi inmediatamente. Algunas de las cosas que había dicho en campaña, sobre todo para intereses empresarios, concentrados, grandes jugadores de la Argentina, grandes grupos económicos, bueno, para los poderosos cumple, pero cuando le toca para los jubilados, cuando le toca para los laburantes, para las promesas electorales las incumple, porque el 82% móvil, olvídate, y el impuesto a las ganancias, bueno, lo que estamos viendo, Pero ¿no? De déjame hacer promesas, déjame hacer un sí, poco de abogado del diablo, porque así como efectivamente es me cierto lo encanta. que vos decís, Macri prometió eliminar ganancias, y claramente fue en sentido contrario, muy por el contrario, te diría que aumentó la base imponible, más argentinos. Duplicó, 2 millones. Exactamente. Bueno, ahora, lo habrás escuchado y en todo caso te pido que me expliques claramente por qué vos considerás que esto no es así, intuyo que debés tener esa posición, que también ustedes, el Frente para la Victoria, cambió de opinión acerca de lo que hay que hacer en materia de ganancias. Mira, yo creo que, por lo menos a mí que me tocó presentar el proyecto en nombre de nuestro bloque y defenderlo, yo creo que éramos los únicos que estábamos muy cómodos ahí, por lo siguiente, porque Massa también prometió sacar el impuesto a las ganancias. Sí. Y en un momento, como pasó con otras leyes, lo que se rumoreaba era que iban a acordar un proyecto único sobre la base de la idea de Macri, ¿no?, del Ejecutivo. Y era un problema porque entonces de un oficialismo y una oposición que habían dicho vamos a sacar el impuesto a las ganancias, que no lo pague nadie, es un impuesto al trabajo, es injusto. Bueno, todo lo que han dicho en campaña, iban a sacar una ley juntos para dejar el impuesto a las ganancias en peores condiciones que cuando lo criticaban, que era cuando nosotros éramos el oficialismo. Nosotros mantuvimos la misma posición, siendo yo ministro de Economía, con todas las críticas que había, las polémicas, las discusiones, siendo Scioli candidato a presidente, nosotros, ni siendo oficialismo, ni en campaña, ni siendo oposición, dijimos que nuestra idea sobre el impuesto a la ganancia era que no lo tenía que pagar nadie, al contrario, siempre dijimos que es un impuesto progresivo, está puesto por Perón incluso, pero es progresivo y tiene que gravar en los ingresos más altos de los trabajadores. Ese es el objetivo. Que entonces, en nuestro gobierno, más o menos 1 millón de personas, que es el 10% de los trabajadores registrados, pagaba el impuesto a las ganancias. Y nuestro proyecto dice eso, que el Sí. 10%, no el 20% como dice Macri, no el 25%, sino que el 10% pague el impuesto a las ganancias. Después está la discusión de las escalas, de cuánto paga, de las cuestiones técnicas, de cuánto es. Pero de movida nosotros es un impuesto que creemos que está bien que esté, y creemos que está mal que esté como lo ha puesto Macri, que no es solo que ha duplicado la cantidad de gente con respecto a cuando nosotros éramos gobierno y él decía que había que sacarlo, Ahora, yo sino que hablaba... también, Sí. también cobra impuesto a las ganancias en un momento donde ocurre todo lo que te acabo de decir, te subieron los impuestos, los demás, te subió el changuito del supermercado, te sube la luz, te sube el gas, te cae el salario real, porque es lo que ocurrió, y algunos hasta perdieron el trabajo. En esas
condiciones de clara caída de los ingresos, él duplica la cantidad de gente que paga un impuesto que había prometido sacar. Vos sabés que yo hablaba con algún par tuyo en los últimos días del Frente Cambiemos, naturalmente, y decía la verdad, honestamente te lo digo, pero además lo hacía público, no es que lo decía en forma privada. Honestamente, el proyecto de Macri era invotable, literalmente, aún para nosotros que formamos parte del Frente Oficialista, era invotable. Ahora, el proyecto de la oposición es medio bochornoso también, sobre todo por el costo fiscal y particularmente por las consecuencias económicas financieras que conlleva a las provincias. Y la verdad es que este impasse parece darle la razón a esos que decían en algún punto están desfinanciando las provincias. Mira, sí, conozco la opinión de los diputados de Cambiemos, que como han hecho con muchísimas leyes que mandó el Ejecutivo, pues yo creo que hay buena parte del electorado de Macri, incluso la parte radical de Cambiemos, que la verdad es que el programa económico que está llevando adelante, digamos, lo de volver a, pongámosle comillas, relaciones carnales con Estados Unidos, que para colmo con el triunfo de Trump, portazo en la cara, ¿no? Pero bueno, esa orientación, la orientación de desindustrializar, la orientación de ser competitivo bajando el salario, la orientación de ajustar el gasto público, bueno, no comparten. Y yo creo que Macri en campaña no le dijo y habrán hecho mal los papeles porque eso es lo que está haciendo. Lo mismo que parte del electorado que lo votó, que no es que se equivocó al votar, le mintieron. Una cosa es equivocarte, es otra cosa que te mientan. Vos votás una cosa, pasa otra. Hoy lo que yo creo que están mintiendo de nuevo, como pasó, viste, con la ley antidespidos también. Dijeron, si se vota esto, se van todas las inversiones, es un desastre mundial. Sí. Bueno, están tratando de agitar fantasmas sobre el proyecto de la oposición. El proyecto de la oposición, la verdad, si vamos a números duros, el proyecto de Macri, el que era invotable, era dejar de cobrar impuestos a los laburantes por 50.000 palos, sí. 50.000 millones de pesos. Sí. El nuestro es 65.000. Sí. Y eso es lo que han dicho todos los expertos, todo el mundo menos el gobierno, que salió a decir no. Son 130.000. 130.000 millones de pesos no es la recaudación entera del impuesto a la ganancia. La verdad que yo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Digamos, ¿tenemos una polémica, una disputa pública sobre la base de mentiras? Hay un problema político, no estamos discutiendo esos números ni esa situación. El problema político que me parece que está en discusión, que es lo grave, es que Macri mintió en la campaña electoral con lo que iba a hacer, y después pretende que una oposición que lo acompañó para votar leyes que también son perniciosas en su mayoría y neoliberales en su mayoría, pero la oposición en esto no lo puede acompañar, casi no lo puede acompañar el oficialismo. Sí. Entonces, ante esa situación, se le arma el lío que se le armó, que es que primero deciden no tratar el impuesto a la ganancia, porque además le perdonan el impuesto a los grandes productores agropecuarios, a los exportadores, a las mineras, perdona el impuesto a los bienes personales. Bueno, pero ahí debe ser coherente, digamos, ¿no? Porque así como le reprochás que Macri no cumplió la propuesta de eliminar el pago del impuesto a las ganancias, también había prometido eliminar parte de lo que se suponía que pagaban de retenciones algunos, por ejemplo, los productores agropecuarios. Bueno, pero más o menos, porque los propios ojeros le reclaman que había dicho que la iba a eliminar del todo y la bajó 5%, pero... Sí, es cierto, ahora la pasó para el 2018 oculto, incluso, es cierto. Yo estoy de acuerdo con vos, hay un pequeño dato oculto, que es que vos fíjate que la facturación de un exportador de soja es lo que cobra la soja multiplicado por el tipo de cambio menos las retenciones. Sí. O sea que ahí hay un problema, porque el tema de bajar las retenciones, lo había dicho, lo que ocultó es que iba a devaluar un 60%, ahora ya un 70 y pico. Sí. Entonces la devaluación los benefició infinitamente a los productores agropecuarios. En cambio los trabajadores los perjudicó, porque al revés de lo que dijo Prangué y todo el gobierno, la devaluación se fue a precios, tenemos 45% de inflación, el doble que el año pasado. Entonces ante esa situación, la verdad que a los grandes exportadores, que son grandes empresas, les cumplió, les sobrecumplió, pero perjudicó a todos los demás que son los que están recibiendo los problemas de este programa económico, lo mismo de la apertura, porque vos decís, bueno, el tipo de cambio, sí, pues bueno, toda esa discusión que se dio, él no dijo que iba a devaluar 60%, Prangué dijo que 16 pesos por dólar era un tipo de cambio de cambio. Sí, hoy ya está 16 con y pico, más o menos. Ayer le pifiaron en todo, y
Y después dijeron no se va a ir a precio, ¿te acordás? Eso lo dijeron 1000 veces. Porque Sí, no sé qué. En realidad explicaban que no se iba a ir al precio porque la economía ya estaba acomodada al precio del dólar blue, Bueno, una cosa por el estilo. la economía del Sí. country, la economía Sí. digamos, puede ser, digamos, de la Ayer, finanza. Axel, ayer le preguntaba a tu candidato presidencial, Daniel Scioli, charlando sobre el impacto del impuesto a las ganancias, qué deberían hacer los senadores. Y él decía, y deben atender el reclamo de los trabajadores, naturalmente, hay que avanzar en una modificación de ganancias de una manera un poco más atractiva o interesante que la que propone el gobierno, pero también hay que hacer todo lo posible para no desfinanciar a las provincias. Te pregunto lo mismo, ¿hay alguna manera de cumplir con esos dos o han quedado esas dos cuestiones que parecen atendibles? Digo, respetar el derecho de los trabajadores, pero no desfinanciar a las provincias enfrentadas, como si atender una inevitablemente significaría descuidar a la otra. Mira, te decía, la diferencia entre el proyecto del gobierno y el que se aprobó Son 15.000 millones. son 15.000 millones. ¿Nosotros Sí. qué propusimos? Bueno, una serie de impuestos para sustituir esos 15.000 millones que faltan. Es una ocasión sencilla, lo que pasa es que Macri, como le sacó las retenciones a las mineras, nosotros proponemos que le ponga de nuevo retenciones a las mineras. Le sacó el impuesto a la renta financiera, que le ponga de nuevo el impuesto a la renta financiera. Evidentemente ahí también hay un dilema para el gobierno: ¿a quién quiere beneficiar? ¿A los trabajadores y a las provincias o a los digamos, capitales especulativos, concentrados? El gobierno ya hizo su elección. Brevemente porque no quiero abusar de la predisposición tuya para atendernos en esta mañana. Hoy en medio como que nos cruzamos con algunos oyentes acerca del impuesto a la renta financiera, particularmente en lo que tiene que ver con el impuesto a los plazos fijos. Yo decía, y comparto contigo, que me parece razonable que un tipo que tenga la posibilidad de poder ahorrar 1,5 millones de pesos o 2 millones de pesos pague algo. Claro. No, en realidad ¿Cómo era el proyecto exactamente? ¿A quién involucraba? A ver. No, el proyecto es que hoy las ganancias derivadas de las inversiones financieras en plazo fijo, el LEVAC, no pagan impuesto a las ganancias. Es decir, vos ponés un negocio y pagás impuesto a las ganancias. Ponés la guita de interés y no pagás impuesto a las ganancias por ese interés que ganás. Esto no te grava el depósito, no te saca un parte del palo, el millón de pesos. O sea, vos tenés 1,5 millones de pesos digamos, en plazo fijo y sigue siendo tuyo. Lo que te cobra el impuesto o la alícuota se aplica sobre la base de la ganancia. Vos después haces tu declaración de ganancias, sí. Y antes decías, yo gané tanto en concepto de intereses y no pagaba. Sí. Porque eso estaba exento del impuesto a las ganancias. Ahora pagarías. ¿En cuánto pagarías? Y depende de cuál es tu ganancia en general. Sí. O sea, que te pasaría como cualquier persona física, digamos, como cualquier persona que declara, yo gané tanto, ingresó tanto por esto, tanto por alquileres, vos pagabas impuesto a las ganancias. Sí. Lo que no pagabas era impuesto a las ganancias por una inversión financiera, lo cual fomentaba, algunos dicen, el ahorro. Yo lo que pienso es, bueno, pero era muy injusto que si vos invertías en algo productivo, pagabas ganancias. Si vos invertís en algo especulativo, no pagás ganancias. Me parece que lo pone en plano de equidad. Sí. Por supuesto que estas cuestiones impositivas son discutibles, pero también el gobierno dice que no puede, y las provincias tienen problemas financieros por el programa económico que está llevando adelante Macri, que es un poco lo que yo decía. ¿Qué pasa? Si a vos te bajan, no sé, la inflación ahora, el último número, Ciudad de Buenos Aires, 45% de la inflación anual. ¿A quién le subió 45% el salario? A nadie. Entonces, todo el mundo ve que todos los precios van por arriba del salario. Perdieron guita y entonces consumen menos. No, pero pierde guita, a ver, IVA. pierde, claro, por supuesto, pierden guita las provincias. A ver, la provincia, el 74% de la recaudación genuina de la provincia de Buenos Aires es ingresos brutos, que está relacionado directamente a la actividad económica. Claro. Entonces Macri tiene un programa económico que empobrece a las provincias y entonces después empieza a extorsionar, que no quiere beneficiar a los trabajadores, porque las provincias de verdad las ha ahorcado con su programa económico. Entonces también ahí hay un vicio que yo creo que los gobernadores no es que no lo entiendan, pero como Macri, en lugar de cambiar, es más, no cobrar el impuesto a la ganancia. Te digo, para un sueldo cualquiera, que tengas una idea en nuestro proyecto y en la situación actual, un sueldo de 35.000 pesos brutos por mes, bruto, no lo de bolsillo porque hay que sacar la carga social, pero un sueldo de 35.000 pesos brutos, hoy con el proyecto digamos, con la situación que generó Macri y cambió un poquito, pero mínimo, con el proyecto, está pagando 2.700 pesos por mes, de 35.000.
Con el proyecto que nosotros presentamos pagaría más o menos 100 mangos por mes. Ahora, hay margen... Esos 2.000 y pico, esos 2.000 y pico van al consumo, claro, van a la actividad, y eso va a reactivar y mejora también la situación de las provincias. Que es otro enfoque económico que no tiene más. Claro, te hago un par de... a la gente no está ahí. Te hago un par de preguntas breves, así no te extiendo mucho ni te robo mucho tiempo. Primero, ¿te sentarías? Porque ahora da la sensación, en función de lo que se supone que arregló el Senado de la Nación, que Macri va a convocar una suerte de mesa de diálogo nacional, en el que naturalmente tiene que estar involucrada la oposición, incluso la CGT, senadores y diputados, incluso también, por supuesto, representantes de las provincias y demás. ¿Te sentarías en esa mesa de negociación? Mirá, nosotros, yo tengo, como parte del bloque del Frente para la Victoria, mandato y necesidad de representar nuestras posiciones ante quien quiera escucharlas, si hay espacio para plantear nuestra posición, además con todas las mentiras que ha dicho el gobierno. Te repito, de este impuesto a las ganancias este año recaudará 100.000 millones y dice que el costo de nuestro proyecto es 130.000. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Va a tener que pagarte el Estado? Está al revés. Y te reformulo esa pregunta. Si se sientan ustedes, quienes aprobaron el proyecto que aprobaron la semana pasada en el Congreso de la Nación, ¿se van a sentar para ceder en algo o para defender esa iniciativa? Mira, nosotros cuando hicimos el proyecto, que lo hicimos con mucha prudencia, yo creo que los números están bien calibrados y que si Macri decide recaudar impuestos a los que más tiene, a los ricos en vez de a los laburantes, puede pagarlo también tranquilamente. Lo que pasa es que tiene que revertir algunas de las políticas que ha hecho. Entonces, nosotros tuvimos atención, porque tenemos diputados de las provincias, tuvimos mucha atención a las necesidades de las provincias, de manera que ese dilema está olvidando un poco, que es que las provincias están mal por el programa de Macri. Si cambia un poco el programa, si permite que haya consumo y esto sirve, va a funcionar. Pero obviamente, incluso discutir los números, la situación de cómo llegamos, porque mintió mucho Macri para que el proyecto fuera un fantasma que nadie podía votar. Sí, claro, el problema es cómo se vuelve después, y el problema es cómo se vuelve después, ¿no? A esa mesa de negociación después de irresponsables, impostores. La discusión política se fue al terreno personal ya, en muchos casos. Sí, ha sido una pataleta que yo creo que no es digna de un presidente, para empezar, porque la verdad que hable de miembro de la oposición, no solo de mí, de bastante, nada, bueno, la verdad que no es el calibre de la discusión que uno espera tener. Pero la verdad es que me parece que lo peor de todo es que no le ha cumplido a la gente que lo votó para que lo hiciera, y que hoy está dispuesto a mantener una posición férrea para salirse con la suya, que es, cuando es darle impuestos a los ricos, no hay de financiar el Estado. Ahora, si le toca a los trabajadores, a los jubilados, es un escándalo y pierden todos, ¿no? Entonces yo creo que esa contradicción está muy a la vista, y me parece que de cara a la sociedad, de cara a sus votantes, por más operación de prensa, por más que los diarios que lo apoyan digan eso, me parece que se va cayendo un poco la posibilidad de echarle la culpa siempre a otro de las desgracias que va generando estas decisiones que toma. Perfecto, diputado, gracias por haber atendido FM Cielo. Mañana en La Plata estás, ¿qué hay mañana en Plaza San Martín? Mañana voy a dar una charla, sí, ahí en La Plata a las 5 de la tarde. Sí. Es una charla abierta, que están todos invitados a venir. Voy a hablar un poco de la situación, estamos un año, sí, mi visión sobre la situación económica, pero voy a tratar de hablar un poco, más bien el público al que espero dirigirme, no es tanto al que nos votó, está de acuerdo, está convencido, que es el 49%, ponele, sino a nosotros, porque también hay una parte de la situación que no se entiende, pues pasan cosas que si Macri hace lo que dice que está haciendo, tendríamos que estar en la revolución de la alegría, sí, pero estamos todavía esperando una lluvia de inversiones que mi opinión es que es una política equivocada y que no va a pasar. Pero quiero comentarlo para que la gente pueda escuchar otra campaña y pensar también. O sea que las inversiones no van, bueno, por lo pronto en el segundo semestre no vinieron, qué sé yo, por ahí ya estamos todos estamos esperando la lluvia para el próximo. Será. No, yo veo muy difícil, y que han percibido mal la situación internacional, y han percibido mal el funcionamiento, digamos, cuando hoy la mitad de la industria argentina está más o menos parada, pues tenemos 40% de capacidad ociosa, ¿quién va a venir a invertir en industria? Entonces, ¿en qué van a invertir? ¿Y cuánto trabajo va a dar? Sí. Hay discusiones para dar más profundo. Bueno, todos esos temas. Mañana en Plaza San Martín, entonces, a las 5 de la tarde, una charla abierta. Exacto. Perfecto. Axel Kicillof, ex ministro de Economía de la Nación, actualmente diputado nacional. Gracias por estos minutos con FM Cielo. Bueno, muchísimas gracias.